Hola a todos, bienvenidos a la clase número 3 del curso de procesamiento del lenguaje natural. En esta clase vamos a empezar a ver formas más inteligentes de asignarle un valor numérico a las palabras, ¿sí? Hasta ahora hemos visto one-hot vectors como única forma de representar numéricamente a una palabra, que básicamente es ponerle un 1 en un índice que tiene esa palabra dentro de un vocabulario y 0 en todos los otros índices. Si bien esta era la forma más sencilla que se inventó en su momento para trabajar con palabras de manera numérica, uno de los grandes saltos que dio el procesamiento del lenguaje natural fue encontrar maneras más inteligentes de codificar estas palabras, maneras que nos permitan conservar o codificar de alguna manera el significado de las palabras dentro de esos números que estamos usando para identificarlas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es hablar de embeddings de palabras. Vamos a ver por qué surgieron, cuál fue la razón por la cual se los inventó, y vamos a ver tres embeddings distintos que, bueno, vamos a empezar con Word2Vec, que fue como el primer gran embedding que se usó, que tuvo la gran idea de utilizar la frecuencia con la que aparecían las palabras para codificar su significado, y a partir de eso empezaron a haber mejoras con respecto a ciertas cosas que Word2Vec no contemplaba, como Globe y FastText. Bien, eso va a tratar esta primera parte de la clase, de la que vamos a hablar en este video. Después, en una segunda parte, vamos a hablar sobre cómo entrenar Word2Vec desde cero a partir de un dataset cualquiera de texto. Y por último vamos a tratar de usar embeddings que ya han sido preentrenados para cargarlos directamente en nuestra red sin tener que entrenarlos todos de vuelta. Bien, así va a estar organizada la clase 3. Vamos a arrancar por la primera parte, que es por qué se inventaron los embeddings, ¿no? Hasta ahora veníamos trabajando con los vectores one-hot, que acá les estoy ya anticipando que son una mala elección, ¿sí? Un vector one-hot, como ya han visto, es un vector en el cual tiene tantas componentes como palabras hay en el vocabulario, y cada palabra tiene una de esas componentes en uno, ¿sí? Es decir, que si yo en mi vocabulario tengo 100.000 palabras, cada palabra va a estar identificada por un vector de 100.000 componentes en las cuales todas van a ser 0, excepto justo el índice que le corresponde a esa palabra. Bien, esto en su momento tenía la ventaja de que, bueno, de repente una palabra era un vector numérico y nosotros nos asegurábamos de, al hacer que todos estos vectores sean ortogonales, es decir, que todos estos vectores tengan un número en una componente distinta, nos asegurábamos de tratar a todas las palabras por igual, ¿sí? Que, por ejemplo, un problema que tenía quizás de asignarle un 1 a Roma y un 2 a París era que la red pudiera pensar que París era el doble de Roma, porque el 2 tiene el significado de ser el doble del 1. Bien, o que pensara que estuvieran ordenados siguiendo algún criterio. Entonces se optó por esta opción de que, bueno, cada palabra fuera una dimensión distinta. Pero si lo pensamos, Roma e Italia tienen una relación asociada y París y Francia tienen otra relación, es decir, la primera es la capital de la segunda. Entonces, esa información no se está guardando en OneHot, básicamente porque no se está guardando nada en OneHot. Todas las palabras son igual de diferentes y eso es un problema, ¿sí? Entonces, al describirles OneHot de esta manera, ya les he descrito sus dos problemas principales, que son los que dice acá. Ineficiencia, porque mientras más grande sea mi vocabulario, más grande va a ser el tamaño de mis palabras, más la cantidad de cuentas que voy a tener que hacer. Y es un tamaño muy grande, en vano diría yo, porque la mayor parte de esos números son ceros. O sea, son vectores ralos, como se dice, y que son vectores muy grandes. Y la otra es la ortogonalidad, que ya les hablé, que es que cualquier vector de one-hot es ortogonal a otro. Es decir, todos tienen información en dimensiones distintas.
y por lo tanto no se puede codificar de ninguna forma qué tan parecidas o qué tan diferentes son las palabras entre sí. Bien, supongamos que nosotros queremos mejorar este sistema, ¿no? Pensemos en una forma de codificar todo lo que define a una palabra. Está bastante complicado hacerlo pensando en diseñarlo, ¿no? Pero hubo gente que en el siglo pasado intentó hacer este mismo ejercicio, pero con personas, ¿no? Y trataron de encontrar los 5 grandes rasgos de la personalidad, ¿sí? Es el modelo Ocean, O-C-E-A-N, como océano en inglés, y en donde cada una de esas letras es la inicial de uno de estos 5 grandes rasgos. ¿Qué decían ellos? Que si nosotros podíamos ponerle un puntaje a una persona en cada uno de esos 5 grandes rasgos, podíamos notar qué personas eran parecidas entre ellas al comparar directamente los números de esas 5 cajitas, ¿no? Uno de esos rasgos era the openness, o digamos, qué tan abierto eras a las personas que te rodean, o en este caso, en español sería como extraversión o introversión, ¿sí? Mientras más extrovertida fuera una palabra, esta perillita que estamos viendo acá iba a subir a ser un número parecido a 100, y mientras más introvertida sea, era un número parecido a 0, ¿no? Supongamos que tenemos acá este humano imaginario Jay, que bueno, tiene un 38, es más bien introvertido, digamos, ¿no? Pero bueno, supongamos que ahora, además de la extraversión, tenemos otro segundo rasgo en el cual también podemos ponerle un valor. No es muy importante cuál es ese segundo rasgo, sino que lo importante es que ahora hay 2, ¿sí? Y yo puedo establecer a partir de estos 2 rasgos un vector, ¿sí? Es decir, puedo tratar a cada uno de esos rasgos como una componente de la personalidad de Jay y decir que Jay es una flechita en el espacio 2D que está indicada por esas 2 componentes. Qué tan extrovertido es y qué tan segundo aspecto de su personalidad es. Bien, entonces si yo considerara esos 2 aspectos y de repente Jay tuviera un accidente, ¿no? Que acá, como estamos ilustrando, lo pisa un colectivo y de repente tengo que salir a reemplazarlo, pues puedo tratar de preguntarle a estas otras personas qué valor tienen esos 2 rasgos, o tratar de inferirlo yo mediante un test psicológico o algo, y tendría otros 2 vectores representando a esas 2 posibles reemplazantes de Jay, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jay era la flechita azul que estamos viendo acá. Tenemos a otras 2 personas, la verde y la naranjita, que tienen estos valores, ¿sí? Si nosotros vemos los valores por sí solos, podemos darnos una idea, ¿sí? De cuál está más cercano a Jay. Fíjense que acá tenemos un 0,4 negativo, un 0,3 y un 0,5. Técnicamente están los dos a la misma distancia en el primer aspecto de la personalidad. Pero en el segundo tenemos un 0,8 positivo en Jay y en las otras 2 tenemos un 0,2 y un menos 0,4. O sea que técnicamente el más cercano es la persona esta verde, ¿no? Porque está, si bien está lejos, el 0,2, el 0,8, está menos lejos que el menos 0,4. Y nosotros eso lo podemos graficar y ver directamente en las flechitas. Fíjense cómo la flechita verde, si bien es más cortita que el azul, está más cerca que la flechita naranja, que está casi... incluso son ortogonales casi, ¿no? Entonces, nosotros podemos, lo bueno de simbolizar a las personas como vectores es que los vectores pueden medir fácilmente su similitud. Mirando los vectorcitos yo puedo ver cuáles están más cerca, y en realidad los que van a estar más cerca son los que tengan menor ángulo entre ellos, ¿sí? Si el ángulo entre ellos es 0, las 2 flechas van a estar una encima de la otra y van a ser iguales esas personas, ¿bien? Y mientras más se aleja de una flecha, es que son más diferentes, ¿bien? El chiste es cuando empezamos a el problema aparece cuando empezamos a considerar más
de dos rasgos, ¿sí? Porque ya cuando empezamos a poner más rasgos, perdemos esta noción de gráfico, ¿no? De flechitas para simbolizar a las personas. Pero no importa, porque si nosotros establecemos la similitud entre dos vectores como el ángulo que los separan, eso matemáticamente se puede extender a todas las dimensiones que nosotros queramos, ¿sí? Porque nosotros podemos encontrar la similitud coseno entre dos vectores. Supongamos que usamos todas las características que nos dice el método Ocean y usamos los 5 grandes rasgos de la personalidad para definir a Jay y a las otras dos personas. Podemos seguir calculando la similitud del coseno porque podemos calcular el ángulo entre cualquier par de vectores siempre que nosotros estos vectores tengan las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, si comparo a Jay con la persona 1, le saco el coseno de su ángulo, me da 0,66 y el coseno de Jay con la persona número 2 me da menos 0,37. Bien, eso quiere decir que mientras más parecido a 1 sea el coseno, más parecido a 0 va a ser el ángulo, ¿sí? Porque recordemos que el coseno es 1 cuando el ángulo es 0. Así que mientras más chico quiera que sea yo la distancia entre las dos flechas que simbolizan a Jay y a la otra persona, más parecido a 1 tiene que ser el coseno. Así que yo ya tengo una forma matemática de decir que el reemplazo ideal de entre estos dos reemplazantes posibles es la persona número 1 porque tiene un coseno más grande. Bien. Si nosotros pudiéramos hacer eso con las palabras, podríamos encontrar qué palabras son más parecidas a otras en base a su vector, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso con las palabras? Bueno, han encontrado la forma, estos algoritmos, estos Word2Vec o Globe, de encontrar relaciones entre palabras, ¿sí? Por ejemplo, encontrar que la relación entre Estocolmo y Suecia es la misma que entre el Cairo y Egipto. Es decir, es una relación de capital-país, ¿no? Y relaciones como tenía y tengo es la misma que entre era y es, ¿no? Porque si yo puedo decir que estos dos vectores, el Cairo y Egipto, tienen esta relación, Estocolmo y Suecia deberían tener la misma relación entre ellos, pero en otro lado del espacio, ¿no? Entonces, no solo los vectores y los ángulos me pueden decir qué tan parecidas son, sino que palabras que tengan el mismo nivel de parecido, el mismo nivel de similitud, tienen que tener entre ellas relaciones iguales a los otros pares de palabras que tienen la misma relación, ¿no? Entonces podríamos establecer que estos dos pares de vectores tienen entre ellos el mismo ángulo. Un ángulo que simboliza esta relación de país-capital. Hay otras relaciones entre palabras, como por ejemplo tenía y tengo y era y es, que son digamos, dos verbos que están uno en presente y otro en pasado. ¿Bien? Bueno, esto se ha logrado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá tenemos un vector globe entrenado en Wikipedia para la palabra rey, ¿no? Tenemos estos números. Y genial. ¿Y cómo estamos nosotros tan seguros de que ese vector está codificando todo lo que hay que codificar sobre el significado de rey? Acá estamos en un problema en el cual nosotros sabemos lo que queremos, pero no sabemos cómo evaluarlo en el sentido de que no tenemos una etiqueta. O sea, nosotros no sabemos cuál es el vector real que codifica la palabra rey. Entonces, si viene este algoritmo Globe y me dice, no, es este, ¿yo cómo hago para castigarlo con una función de pérdida si no sé cuál es el vector real? Estamos ante un problema de aprendizaje no supervisado, porque si yo no sé cuál es la respuesta correcta a mi problema, ¿cómo voy a hacer para decirle a mi vector cómo aprender? Bueno, ¿cómo hicieron estas personas para saber que estos vectores estaban bien configurados, capturaban bien la semántica de las palabras? Bueno, empezaron haciendo dibujitos, ¿no? Si nosotros esos 50 números que tenemos ahí los graficamos, poniéndole un colorcito a cada número, acá está la escala, mientras más chico es más azul y mientras más grande es, más rojo es, tenemos
esta escala, ¿no? Esta escala de colores es lo que simboliza la palabra rey. ¿Bien? Y nosotros podemos hacer escalas de colores de muchas palabras y fijarnos qué relaciones hay entre ellas, ¿no? Por ejemplo, acá están los vectores de mujer, niña, niño, hombre, rey, reina y agua. ¿Bien? Entre ellas hay muchas relaciones. Nosotros podemos establecer, bueno, que hay palabras que se refieren a seres humanos, como todas menos agua, ¿no? Y en todas ellas podemos encontrar esta línea azul, ¿no? Esta línea azul está en todas las palabras que nosotros tenemos asociadas a humanos, excepto en agua, que al parecer no lo está. Pero todas estas palabras tienen esta columna roja, en la cual todos tienen el mismo valor en esa componente. O sea, hay algo que relaciona todas estas palabras, la red aprendió a encontrar algo que las relaciona, que en todas es igual. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, que todas las palabras estas son sustantivos, ¿sí? Hacen mención a una entidad. Entonces, bueno, podríamos ser. Como digo, no sabemos qué significa cada columna, pero podemos establecer que ha encontrado ciertos patrones. Por ejemplo, fíjense en estos cuadrados de acá. Mujer es rojo-naranja. Chica es naranja-naranja. Chico es naranja marroncito claro, pongámosle. Y hombre es rojo marroncito claro. Fíjense que en lo que son parecidos mujer y hombre es en lo mismo en lo que son parecidos chica y chico. O sea, puede ser que esta columna esté simbolizando juventud o edad, ¿no? Y puede ser que la segunda esté simbolizando sexo, mujer y varón, ¿no? Entonces, un niño es un varón joven y un hombre es un varón adulto, ¿no? Y una niña es una mujer joven y así. ¿Bien? Después hay sectores en donde rey y reina son muy parecidos, como este cuadrado de acá. En donde, bueno, quizás ese conjunto de características está codificando quizás algo asociado a la realeza. O quizás algo asociado a las piezas de ajedrez o a los tamaños de cama. O sea, podrían ser muchas cosas en las cuales se usan las palabras rey y reina. Bien, el chiste es que podemos encontrar ciertas similitudes si lo analizamos de este punto. Pero la verdad que no es tan convincente, no es tan contundente esto como para decir sí, el significado lo está guardando. Algo que realmente nos convence es el hecho de que yo entre los vectores pueda hacer operaciones matemáticas como hago como los números, ¿sí? ¿Cómo es esto de hacer operaciones matemáticas con palabras? Es hacer analogías. ¿Qué relación hay entre hombre y mujer? O sea, ¿qué palabra está relacionada a rey como la palabra mujer está relacionada a hombre? Bueno, nosotros podríamos hacer esa analogía mediante restas y sumas, ¿no? Si yo a la palabra rey le resto hombre, es como que al concepto del rey le estoy sacando el concepto de hombre y después le sumo el concepto de mujer y es como que me queda lo que hacía rey al hombre, pero en una mujer. Entonces eso debería ser una especie de reina, ¿no? Si al gobernante rey le quito el hombre y le pongo mujer, se transforma en una reina, ¿no? Bueno, si nosotros hacemos esa operación con esos tres vectores, nos da un cuarto vector que es la resta y la suma de estos tres, pero que no es exactamente igual a reina, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el vector de rey menos hombre más mujer y tenemos el vector de reina. Y no son iguales, lo podemos ver gráficamente de que no son iguales. Pero, si nosotros buscamos, usando la similitud coseno, cuál es la palabra del vocabulario que más se acerca a este vector que obtuvimos haciendo estas cuentas, la palabra más cercana es reina, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos logrando codificar el significado, la semántica en este método, porque si nos permite establecer relaciones entre palabras como nosotros tenemos relacionados los conceptos en nuestro cerebro, está haciendo un buen trabajo. Es una forma de evaluar qué también andan estos algoritmos sin tener que saber cuál es el vector que queremos encontrar. ¿Está claro? Así que
ahora que ya sabemos cómo evaluarlo, lo único que tenemos que hacer es encontrar una forma de entrenar esto, ¿no? ¿Cuál es la función de pérdida? ¿Cuáles las capas que voy a usar? Bueno, ahí es donde entra la semántica distribucional. Como dice acá, la semántica distribucional es un área de investigación que estudia la forma de categorizar y cuantificar las similitudes semánticas entre elementos lingüísticos, o sea, entre palabras, puntos, letras, según sus propiedades distribucionales en grandes muestras de datos lingüísticos. Es decir, si yo tengo palabras cuya aparición siempre está condicionada a que aparezcan con otras palabras, esas palabras tienen que estar relacionadas semánticamente de alguna manera. Es decir, elementos lingüísticos con distribuciones similares tienen significados similares. Si yo en una palabra digo me voy a la casa de mi mamá o me voy a la casa de mi hermano y esas dos palabras ocupan un mismo lugar en una oración y pueden ser intercambiables, quiere decir que mamá y hermano tienen alguna relación entre ellas que les permite actuar de esa manera, ¿no? Básicamente es la idea de que dime con quién andas y te diré qué significas. Eso es lo que proponen los estudiosos de la semántica distribucional. Esperen que me alejo un poco para que esto no se vea tan... ¿Me estoy alejando? Sí, ahí está. Supongamos que nosotros tenemos estas oraciones, ¿no? Problem turning into banking crisis as. Bueno, lo que hacemos para establecer estas relaciones entre palabras en base a la distribución de ellas en un corpus, en base a cómo aparecen, cada cuánto aparecen, al lado de quién aparecen, es separar las palabras que nosotros tenemos en palabras centrales y palabras de contexto, ¿sí? Es decir, nosotros acá tenemos la palabra into, que es la palabra de central, que está en una posición T, y las palabras que la rodean vendrían a ser las palabras de contexto, que están en posiciones T más 1, T menos 1, T más 2, T menos 2, T más N, T menos N, donde N es el tamaño de la ventana que nosotros vamos a tener que elegir, ¿sí? Nos interesan las palabras que estén a 10 lugares de distancia de la central. No sé, dependiendo del problema. ¿Me interesan las palabras que estén a 1 solamente? Quizás a 2 o 3 hay palabras relacionadas. Es un hiperparámetro. Bien. La cuestión es que esta ventana va cambiando, ¿sí? Cada una de las palabras de mi vocabulario, de mi corpus, de mi dataset, va a actuar como palabra central al menos una vez, ¿sí? Y cuando esto se transforme en que banking es la nueva palabra central, ahora into se va a transformar en una palabra de contexto, porque va a ser la que está a la izquierda de banking. Es decir, esto es una ventana deslizante. Va cambiando quién es la palabra que está en el medio y así podemos tratar de encontrar una forma de codificar esto. ¿Sí? Lo que vamos a tratar es de ver cuál es la probabilidad de que aparezca la palabra into dado que aparecieron las otras como palabra de contexto. O si no, al revés, que es lo que está diciendo este gráfico en particular. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca la palabra en la posición T más 1, dado que apareció la palabra en la posición T? Dado que into es la palabra central, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca banking? Bien. En base a este criterio de establecer las cosas, es como se creó el primer entrenamiento autosupervisado de vectores embeddings, que es Word2Vec. Bien. Lo bueno que tiene la semántica distribucional como guía de nuestro entrenamiento de embeddings es que es súper fácil encontrar datos. O sea, la semántica distribucional está sacando la información a partir de la probabilidad o de la frecuencia con la que las palabras aparecen en el texto. Entonces yo no necesito generar etiquetas. Yo lo único que necesito es el texto. En el texto ya está la información. ¿Qué palabras aparecen al lado de qué otras? Es la información que necesito para entrenar a mi modelo. Entonces, yo tengo teras y teras de información libre en Wikipedia, en libros, en páginas web, en informes,
en un montón de lados tengo palabras que aparecen unas al lado de las otras. Entonces, esto me ayuda a que yo no tenga que gastar mucho en la recolección de los datos. Lo único que tengo que hacer ahora es pensar cómo estos datos, que ya están ahí, pueden ser transformados para lograr un entrenamiento convincente. ¿Sí? Y hay dos modelos que proponen cosas distintas, pero que en el fondo es lo mismo, pero que cambian toda la forma en la que voy a preprocesar estos datos. Son los modelos Skipgram y Continuous Bag of Words. Bien, vamos a arrancar con el modelo Skipgram, después vamos a hablar de Continuous Bag of Words, pero vamos a ver que es casi lo mismo. El modelo Skipgram hace lo que decía el gráfico anterior, es decir, lo que yo doy como dato, como input, como mis features a la hora de entrenar, son las palabras centrales, ¿sí? Esa palabra que va tomando el reflector, digamos, a medida que se va corriendo la ventana deslizante a través del texto. En la oración, el hombre ama a su hijo, está en inglés este ejemplo, pero es lo mismo. Ama, o loves, es la palabra central, y the man, his and son, o el hombre, su hijo, esas cuatro otras palabras son las palabras de contexto. Y Skipgram trata de predecir cuál es la probabilidad de que cada una de esas palabras estén en la ventana de contexto, dado que la central es ama. ¿Sí? Si cada una de estas probabilidades se toma de manera independiente, podemos establecer esta probabilidad de que las justo de, man, his and son aparezcan dado loves como palabra central, lo podemos establecer como una multiplicación de probabilidades, ¿no? Porque si son independientes se puede hacer esa cuenta. Entonces, de repente se transforma en que la probabilidad de la primera dada loves, la segunda dada loves, la tercera dada loves y la cuarta dada loves, todas multiplicadas. ¿Bien? Entonces, lo que dice Skipgram que hay que hacer es que hay que tener vectores d-dimensionales. Ese d también es otro hiperparámetro. Nosotros vamos a decir cuántas dimensiones queremos que tengan nuestros vectores, a diferencia de antes con OneHot, que había sí o sí una dimensión por cada palabra. Acá nosotros podemos decir, bueno, nuestros vectores van a tener 100 dimensiones, 200, 300, 500. Nos puede parecer un número muy grande, 500, pero si pensamos que en OneHot el tamaño del vector era el tamaño del vocabulario y que los vocabularios podían tener 100.000, 500.000, millones de palabras, hay una eficiencia muy grande en cómo se manejan los embeddings, y Word2Vec y cualquiera de los otros embeddings. Bien, vamos a crear para cada palabra un vector de d dimensiones, ¿sí? Pero para cada palabra vamos a crear dos vectores, un vector b y un vector u, y le vamos a llamar b sub i y u sub i, donde i es el índice de esa palabra dentro del vocabulario, y van a tener dos palabras porque Word2Vec va a darle un vector a esa palabra cuando esa palabra es palabra de contexto y otro vector cuando es palabra central. Bien, y nuestro trabajo se va a transformar en un trabajo de clasificación, ¿no? ¿Cuál de estas 500.000 palabras de mi vocabulario es la que tiene más probabilidad de aparecer, dado que esta es la palabra central? ¿Ok? Si se acuerdan, nosotros cuando teníamos, qué sé yo, el Fashion MNIST y queríamos esta imagen que tenemos, cuál de estas 10 clases es, hacíamos un softmax entre las salidas de las 10 neuronas de salida, ¿no? Y nos fijábamos cuál era la clase que tenía la probabilidad más grande. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de tener 10 clases, tenemos 1.000.000 de clases, n clases, en donde n es el tamaño del vocabulario, es la cantidad de palabras que tenemos que ver. ¿Cuál de todas estas palabras es la que tiene mayor probabilidad de estar acá al ladito de esta palabra central? Y es lo que dice esta fórmula de acá. ¿Cuál es la probabilidad de WO o de output? ¿Sí? Dado que WC es center, ¿no? WC es la palabra central, WO es la palabra de contexto. Y vamos a tratar de
calcular la probabilidad de que la palabra de contexto sea esta, dado que la palabra central es esta. Y usamos un softmax, que si se acuerdan, era multiplicar, hacer el producto punto de los dos vectores y hacer una exponencial de eso y dividirlo por la suma de todas las exponenciales de producto punto de ese vector con todos los otros que hay. ¿Sí? Fíjense que acá la palabra central es la misma en todas los productos punto, es esta B sub C. O sea que la palabra central, como es el feature, se mantiene fijo. Y lo que vamos a evaluar en cada caso es cuál es la probabilidad de que aparezca la WO. Que como es una palabra de contexto, usamos el vector U sub O. Y después, para fijarnos en cada uno de los otros vectores de contexto, nos fijamos en los U sub I, siendo I una palabra del vocabulario. O sea que si hay 1.000.000 de palabras, vamos a tener que calcular la probabilidad de el millón de palabras, sumarlas y dividirlos por la probabilidad de esa palabra en particular. Esto nos va a devolver siempre la probabilidad más grande en la palabra que sea la que esté más cercana, según este producto punto. Bien. Entonces, tenemos una secuencia de texto de longitud t, es decir, tenemos t palabras, donde la palabra en el paso de tiempo t se denota como wt, y t es el superíndice, ¿no? Es como lo habíamos denotado en este gráfico de acá, donde wt era la palabra del medio y t más 1 era la que seguía, t menos 1 era la anterior, así. Podemos llegar a la conclusión de que la probabilidad de generar una frase es la multiplicación de cada una de estas probabilidades condicionales, como vimos arriba, ¿no? La probabilidad de D dado LOPS, la probabilidad de MAN dado LOPS y así. Y por eso llegamos a que la función de probabilidad del modelo Skipgram es la probabilidad de generar todas las palabras de contexto dada cualquier palabra central. O sea que tenemos dos productorias, ¿sí? Una que va dentro de la ventana de J. J va desde menos M hasta M, que es el tamaño de la ventana. Si mi ventana es 3, voy a ir desde menos 3 hasta 3, sin que J sea 0. ¿Sí? Y para cada palabra T, yo le voy a calcular la probabilidad de T más J dado T. Es decir, vamos, y esta T grande es el tamaño de la oración. Bien, entonces, agarro una oración de mi dataset que tiene 5 palabras. Como, bueno, acá está el ejemplo, no sé por qué lo voy a explicar en el aire. Tenemos esta oración, ¿no? De thou shall not make a machine in the bla bla bla. En cada una de los pasos de esta ventana deslizante, esta blanquita del medio es la palabra central. Entonces, fíjense que acá estamos usando un M de tamaño 2, ¿no? Entonces, vamos a ir desde menos 2 hasta 2, sin tener en cuenta la 0. Y vamos a agarrar not como la palabra central y thou y shalt, que son la menos 1 y la menos 2, como palabra de contexto. Y la más 1 y más 2 también como palabras de contexto. Entonces fíjense que por cada ventana deslizante yo genero 4 entradas en mi dataset que los tengo acá. En donde la entrada va a ser not, que es la palabra central, y la salida va a ser cada uno de las palabras de contexto. Es decir, mi única pista para tratar de adivinar las palabras de contexto es la palabra central. Pero esta ventana se va a mover un pasito hacia el costado y me va a generar 4 ejemplos más, porque ahora make es la palabra central y las dos anteriores y las dos posteriores son palabras de contexto. Y así voy moviendo y moviendo y moviendo esta ventana hasta pasar por toda la secuencia T y obtengo mi dataset. Tengo mis features, que son las palabras centrales, y mis etiquetas, que son las palabras de contexto. Bien. Los parámetros de nuestro modelo van a ser los vectores que representan a las palabras centrales y a las palabras de contexto. Y nuestro objetivo es encontrar estas representaciones vectoriales tratando de maximizar una función de verosimilitud. ¿Sí? La función de verosimilitud es lo mismo que teníamos arriba. Es esta multiplicación de multiplicaciones entre la probabilidad de una palabra de contexto dado la palabra central para cada conjunto de parámetros θ.
O sea, esto se va a comportar como una función de pérdida, porque esta función de verosimilitud va a tener un valor distinto dados los números que nosotros elijamos para codificar a nuestros embeddings, que son estos θ, porque ya dijimos que los parámetros son los embeddings propiamente dicho. Entonces, lo que va a hacer esto es que vamos a usar nuestra función de verosimilitud para ver qué tan parecidos son nuestras salidas con respecto a las etiquetas. Y eso va a mejorar los propios embeddings. Es decir, los parámetros de nuestro proceso de entrenamiento son los embeddings que van a ir mejorándose a medida que yo trate de minimizar la función de pérdida. Sin embargo, esta función de verosimilitud es una función que tengo que maximizar. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar en Deep Learning con funciones que hay que minimizar. Entonces, lo que vamos a minimizar es la verosimilitud logarítmica negativa media. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, fíjense que nosotros tenemos que hacer muchas probabilidades de estas, ¿no? Y todas estas probabilidades tienen exponenciales dentro, porque estamos usando softmax. Así que lo que vamos a hacer es calcularle el logaritmo a esas. Y como el logaritmo es una función creciente y nosotros queremos que esto decrezca, le vamos a poner un menos adelante. Y va a ser, por eso es verosimilitud logarítmica negativa, porque le vamos a poner un menos para que esto en vez de subir baje. Y le vamos a poner media porque tiene que ser un promedio de todos los elementos del dataset, como han sido todas nuestras funciones de pérdida hasta ahora. Bien. Bueno. Lo bueno de hacer los logaritmos es que nuestra función de verosimilitud está definido como productorias, es decir, tenemos que multiplicar un montón de cosas y al aplicar un logaritmo sabemos que se mantiene la tendencia y además se transforman todas las multiplicaciones en sumas, porque lo que nosotros sabemos es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Bien, así que al aplicarle el logaritmo a esta productoria de probabilidades es lo mismo que hacer dos sumatorias de los logaritmos de las probabilidades. Bien, así que esta vendría a ser nuestra función de pérdida en skipgram. Fíjense que lo que tiene de bueno esta función de pérdida es que disminuye. Cuando nos da 0, digamos, es muy grande la i. Cuando nosotros le ponemos un 0 a esta probabilidad, la función logarítmica negativa media es muy grande y es mínima cuando la probabilidad es 1. O sea que al minimizar esta función de pérdida, indirectamente estamos maximizando estas probabilidades, esta verosimilitud que nosotros queríamos maximizar. Bien. Tómense un ratito si quieren, pausen el video y traten de analizar todo esto que les dije, pero todo esto, intuición matemática, está en esa fórmula. Bien. Entonces, fíjense que volvemos a el tema de que la probabilidad de que la palabra de contexto dada la central sea tal, se calcula a través de la función softmax, como dimos. Y esto está bueno porque usa el producto punto entre el vector de contexto y el vector central como una medida de similitud. Y ya habíamos dicho que el producto punto, no sé si lo habíamos dicho, pero el producto punto está asociado por definición al coseno. Entonces, si dos vectores tienen un producto punto alto, quiere decir que el coseno entre esos dos vectores es alto, ¿sí? Por lo tanto, mientras más grande sea el producto punto, más parecidos van a ser esos vectores. Bien. Además, usamos la exponenciación que hace que esto sea siempre positivo y se normaliza sobre el vocabulario entero para obtener una distribución de probabilidad. Lo bueno que tenía softmax, para los que hicieron el curso de Deep Learning, es que genera siempre distribuciones de probabilidad. Son números que están entre 0 y 1, son siempre positivos y que si sumas todos dan 1. Entonces, esto es lo que tiene de bueno la función softmax. Bien. Y esto es todo lo que necesitaría saber para entender skipgram. Básicamente trata de
averiguar cuál es la probabilidad de que aparezca una palabra de contexto dado una palabra central. El Continuous Bag of Words, que era el otro modelo del que les hablaba, hace todo lo contrario, pero en el fondo está haciendo lo mismo. ¿Por qué voy a perder datos dándome como features solo la palabra central? Si puedo hacer al revés, puedo tratar de adivinar la palabra central a partir de todas las de contexto. Es decir, cuál es la palabra de que aparezca ama en el medio, si el, hombre, su, hijo son las palabras de contexto. Bien, esto nos cambia un poco la fórmula, pero en sí sigue siendo lo mismo, ¿sí? Fíjense que ahora va a ser la palabra central lo que está de este lado de la definición de la probabilidad condicional y todos los otros vectores están del otro lado. O sea que ahora la exponencial es entre la palabra central y la suma de todos los vectores de contexto, tanto arriba como abajo. Bien. Pero, bueno, esto se puede simplificar si yo calculo este B sombrerito o B rayita, que es, bueno, el promedio de todos esos vectores, y hago el producto punto entre el promedio de las palabras de contexto y la palabra central. Fíjense que en sí es lo mismo, y ahora esto en vez de ser dos productorias va a ser una sola productoria, en donde yo tengo la productoria de la probabilidad de la palabra central dado todas las palabras de contexto. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Nos ahorra una productoria y nos da más features a la hora de generar nuestra etiqueta. Tenemos una etiqueta y muchas features en vez de tener muchos ejemplos de una etiqueta y una feature. ¿Hay una comparación que hacer entre estos dos modelos? Sí. Skipgram necesita menos datos y se ha encontrado que representa bien las palabras raras por esto mismo de cómo arma el dataset. Si volvemos arriba a la generación de las ventanitas, cada ventana nos va a dar 4 ejemplos en nuestro dataset. O sea que si hay una palabra que en todo el dataset, aparece 50 veces en mi dataset de millones de palabras, cada una de esas 50 veces va a aparecer por 4 en el dataset. Va a aparecer 200 veces, porque por cada vez que aparezca va a aparecer 4 veces como palabra de contexto y una como palabra central. En cambio, en Continuous Bag of Words aparece una sola vez como palabra de contexto y una sola vez como palabra central. Entonces, tiene esto, ¿no? De que, por un lado, necesitas menor cantidad de datos, porque es como que exprimís al máximo todos los datos que tenés, y representa bien las palabras raras. Por otro lado, Continuous Bag of Words, como usa más features a la vez, es más rápido a la hora de entrenar. Es decir, capta mejor las relaciones entre palabras si vos tenés una etiqueta a partir de 4 features y no al revés. Y tiene una mejor representación para palabras más frecuentes. O sea, si hay palabras que aparecen mucho, van a aparecer en muchas ventanas y eso va a hacer que las aprenda rápido y mejor. Pero Skipgram se usa más para palabras raras y eso ha hecho que termine ganando la apuesta, ¿no? Termine ganando la pulseada. La mayor cantidad de veces he visto que usan Skipgram como método de entrenamiento por esto de que cada vez que aparece una palabra multiplica la cantidad de veces que aparece en el dataset. Bien. Muy bonito Skipgram, muy bonito el Continuous Bag of Words, pero tiene que haberles quedado una espinita de todo lo que dije y espero que haya sido esto que he puesto acá en fucsia, ¿no? Este denominador de la función softmax, porque si tengo 20 clases, está muy bonito que yo calcule las 20 probabilidades y las divida. Pero si tengo 2 millones de palabras, va a ser mucho gasto computacional que yo para cada una de esas 2 millones tenga que hacer el cálculo de calcular las otras 2 millones. Entonces
Como hay que normalizar sobre el vocabulario entero para obtener una distribución de probabilidad, esto es muy ineficiente. ¿Bien? Para que esto no quede tirado en el olvido por la cantidad de cuentas absurdas que hay que hacer, se les ocurrió, el chabón se metía, se les ocurrió a los de Skipgram una forma de evitar tener que calcular ese denominador de la softmax, que es el muestreo negativo. Como ya les dije, bueno, el problema era el denominador, y lo que se les ocurrió a ellos es, che, ¿por qué en vez de tratar de adivinar cuál es la siguiente palabra de contexto dada esta central como si fuera un problema de clasificación, lo transformamos en un problema de regresión, en donde yo tengo tanto la palabra central como de contexto como features, y mi salida es sí o no? Es decir, sin muestreo negativo, Skipgram tiene como tarea predecir cuál es la palabra vecina. Tengo 2 millones de palabras, si tengo esta como central, ¿cuál es la vecina? Problema de clasificación se resuelve con softmax. La otra es, dado que estas dos son mis posibles palabras central y de contexto, es decir, estas dos palabras, ¿son vecinas? ¿Sí o no? Se transforma en un problema de regresión o de clasificación binaria, que es lo mismo. Yo voy de un 0 a 1, si me da más de 0,5 lo tomo como que sí, y si me da menos de 0,5 lo tomo como que no. Es decir, hay una vuelta de una clasificación multiclase a una clasificación binaria. La pregunta acá es, ¿estas dos palabras son vecinas? Y si la respuesta es que sí, es una clase, y si la respuesta es que no, es otra clase. Entonces, pasamos de una softmax a una sigmoidea, ¿sí? Como habíamos hecho al principio, que habíamos pasado de la sigmoidea a la softmax. Bueno, acá volvemos a la sigmoidea, que lo bueno que tiene es que solo depende de X, es decir, solo depende de las entradas, no depende de todas las otras entradas del vocabulario, o sea, de todas las otras palabras del vocabulario que no eran entradas, como hacía softmax. Y eso reduce mucho la cantidad de cálculos que tenemos que hacer. ¿Bien? Entonces, el dataset cambiaría así. Pasamos de una tarea a la otra. Teníamos antes, cuando era una tarea de clasificación, teníamos el input, que era la feature, y el target, que era la etiqueta. Ahora, ambas palabras van a ser features y la etiqueta va a ser si son o no vecinas. Entonces, en todo nuestro dataset, que lo habíamos armado a partir de palabras vecinas, la etiqueta va a ser un 1. Porque siempre en nuestro dataset las palabras que estaban unidas eran vecinas. Lo cual esto también es un problema ahora, porque va a venir un modelo vivo que se va a dar cuenta que la respuesta es siempre 1, entonces va a aprender a decir siempre que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí. Si este es el dataset con el que entrenamos a ese modelo, va a lograr una accuracy de 100%, porque siempre va a decir que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter en el dataset palabras que no sean vecinas. Bien, y por eso es todo este proceso de pasar de una tarea de clasificación a una tarea de una clasificación multiclase a una clasificación binaria o a una regresión, se llama muestreo negativo, como les puse en el título, porque lo que hacemos es poner estas palabras que teníamos en el dataset como muestras positivas, como muestras de palabras que sí son vecinas, y metemos algunas al azar que no lo sean, ¿sí? Entonces, agarramos todo el diccionario, desde Aardvark hasta Sisiva, ¿no? Desde la A hasta la Z, y agarramos algo que nos tire palabras aleatorias y las ponemos como palabras negativas. Entonces, por cada palabra positiva que haya con un 1, ahora van a haber varias palabras que hayan sido sacadas de la galera, que tenemos que asegurarnos de que no coincidan con las palabras que justo están en la ventana, y les ponemos un 0 como etiqueta. Entonces ahora nuestro modelo sí tiene un problema complejo. No puede decir que sí a todo porque hay un montón de etiquetas que dicen que no. Bien, veamos ahora cómo afecta este muestreo negativo a nuestra función de pérdida, ¿no? Hasta ahora nosotros habíamos dicho que queríamos maximizar la verosimilitud. Es decir, queríamos
maximizar la probabilidad de que apareciera la palabra de contexto dada la palabra central en skipgram, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a tener que modificar eso para no tener que usar la softmax. Vamos a tener que modificar esto y vamos a decir cuál es la probabilidad de que mi etiqueta sea 1 dado que mis features son la palabra central y la palabra de contexto. Bien, pero al mismo tiempo nos tienen que dar como 0 la etiqueta de la palabra central con las palabras K que vendrían a ser las negativas. Es decir, ahora la probabilidad de esto, como no va a ser una clasificación multiclase, va a ser, me tiene que dar 1 las que son vecinas, pero me tienen que dar 0 todas las otras que me tiene el dataset que no son vecinas. ¿Sí? Entonces, como por cada ejemplo positivo van a haber K ejemplos negativos, en donde K es otro hiperparámetro, vayan llevando la cuenta, vamos a tener que hacer una multiplicación, una productoria sobre las probabilidades de todas esas palabras negativas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dé 0 la etiqueta de todas las palabras negativas? ¿Y cuál es la probabilidad de que dé 1 la etiqueta de justo las dos que sí son palabras positivas? Justo las dos que sí son vecinas. Bien. Esta era la verosimilitud. Esta sería la probabilidad ahora. Es un poco más larga, pero son menos cuentas porque cada una de estas probabilidades es mucho más fácil de calcular. Porque fíjense que ahora cuando le hagamos el logaritmo negativo para transformar esta función maximizable a una función minimizable, transformamos esta productoria sobre los K negativos en una sumatoria sobre los K negativos, ¿sí? Entonces tenemos el menos logaritmo de la positiva menos la sumatoria de los logaritmos de las negativas. Y cada una de estas probabilidades es una sigmoidea, que es mucho más rápida que una softmax. Así que sería el menos logaritmo de la sigmoidea de las positivas menos la sumatoria del logaritmo de 1 menos la sigmoidea, ¿sí? Porque acá la sigmoidea nos debería dar 0 y por eso yo busco que 1 menos 0 me dé 1. Bueno, acá hace un chistecito de hacer el logaritmo de la resta, pero no mucho más, ¿ok? Esta sería la función de pérdida final. Verán que cambió un poco, pero al final son menos cuentas porque cada una de estas probabilidades son mucho menos. Ahora, el nivel de cómputo que yo tengo que hacer depende de K, porque la cantidad de cuentas que tengo que hacer es una por cada una de estas y voy a hacer K de estas. En cambio, antes, yo sí o sí tenía que calcular todas las probabilidades extras. Es decir, por cada una de las positivas, yo tenía que calcular todas las otras negativas que estuvieran en el vocabulario. O sea, tenía esto una complejidad B, donde B era el tamaño del vocabulario. Ahora, por cada positiva, tengo que calcular K negativas. Y K serán 5, 10, 15, pero nunca todo el millón de palabras que yo tenía en el vocabulario. Bien, así que el muestreo negativo sirve para reducir la complejidad computacional de nuestro problema de skipgram. Bien. Ok, para entrenarlo, entonces lo que hacemos es generamos dos matrices de embeddings, una de palabra central y una de palabra de contexto, como habíamos dicho antes, eran los vectores B y U, pero vamos a tener matrices en vez de vectores para hacer las cosas más fácil en la GPU. Bien, o sea, nosotros tenemos una matriz que es básicamente todos estos vectores centrales apilados como filas y lo mismo tenemos con las palabras de contexto. Van a ser del mismo tamaño porque cada palabra del vocabulario va a tener que tener un vector de contexto y un vector central. Entonces, la cantidad de filas es el tamaño del vocabulario y la cantidad de columnas es la dimensión de que yo haya definido que tenga mi embedding. Si mi embedding va a tener 50 columnas o 50 componentes, esta matriz va a tener 50 columnas porque cada vector que yo apile como filas va a tener 50 componentes. ¿Cómo hacemos para entrenar entonces? Bueno, si nosotros agarramos un conjunto de
la palabra positiva y todas las negativas, acá estamos usando un K de 2, ¿sí? Por cada palabra positiva tenemos 2 negativas. Vamos a hacerle un poco de zoom, así se alcanza a ver. Entonces, tenemos not y though, que era la palabra positiva, y not y las otras dos que saqué al azar, que eran negativas, ¿sí? Las capas de embedding lo que van a hacer es, yo les doy los índices de la central y de la de contexto y buscan la central en el embedding de central, acá not la va a buscar en el embedding de central y las otras tres las va a buscar en el embedding de contexto. Y una vez que tiene esos embeddings, después lo que va a hacer es tratar de calcular la función de pérdida que vimos arriba, que era la sigmoidea del producto punto entre los vectores. Entonces, agarra, ya tiene los dos vectores y tiene su etiqueta. Y hace el producto punto entre lo que dio cada uno de los vectores. Ponele, acá tenemos números inventados de cuánto darían esos productos puntos. A esos productos puntos le calcula la sigmoidea y el resultado de la sigmoidea sería la salida de mi red, ¿sí? Hay que fijarnos cuál es el error entre la etiqueta y lo que dice la sigmoidea y tratar de minimizar ese error modificando los parámetros con algún algoritmo de optimización, ¿sí? Entonces, el proceso de entrenamiento de Skipgram vendría a ser muy parecido a cómo se vienen entrenando las redes que vimos anteriormente, solo que acá la diferencia radica en que lo que yo quiero generar no es una red a la que yo le pase las entradas y me largue como salida los embeddings, sino que los embeddings están dentro, son estas capas que yo estoy entrenando durante el entrenamiento, vale la redundancia. O sea, yo durante el entrenamiento voy modificando estas matrices que contienen los embeddings, que son parámetros de la red. Y cuando termino, yo voy y saco estos parámetros y es lo que me importa, ¿sí? Los parámetros son el jugo de la red, son la salida. ¿Cuál de estas dos matrices es la que uso? Word2Vec agarra la matriz verde, la central, y esos son los embeddings de las palabras. Una vez que ya entrenó y redujo este error lo máximo que pudo, se queda con las palabras verdes y las otras las tira. Por una cuestión de que, bueno, con algunas se tenía que quedar. Entonces se queda con los embeddings de palabra central. ¿Estamos? Entonces, después de que produje un entrenamiento con Word2Vec, el embedding está en la matriz de la palabra central que estuve entrenando, que eran los parámetros de mi red. Esa es la diferencia entre este aprendizaje y cualquier otro. ¿Bien? Y que las etiquetas estas fueron generadas a partir de una semántica distribucional y yo no tuve que ir diciendo esta es la salida que espero, sino que era datos con los cuales yo tenía que hacer un par de preprocesamientos, pero que están libres en cualquier texto que encuentre. Bien, ya habiendo analizado Word2Vec, vamos a pasar a analizar algunas versiones de embedding que se hicieron a posterioridad y que trataron de resolver algunos problemas o algunas falencias que tenía Word2Vec en cuanto a que no consideraba ciertas cosas a la hora de armar sus embeddings. El primer modelo alternativo que surgió fue Glove, que viene de la unión de Global Vectors, y básicamente lo que se trataba de hacer era armar vectores globales que dependieran de números o cuentas que se hacían sobre todo el dataset completo antes de entrenar, ¿sí? Y se basan mucho en razones de coocurrencia, ¿sí? Una coocurrencia era lo que miraba Word2Vec en la explicación anterior, ¿sí? Se fijaba, esta palabra coocurre con esta otra, esta palabra de central, coocurre en un texto dentro de la misma ventana de contexto con esta otra. La respuesta era sí en el caso de las palabras que habíamos sacado del dataset y la respuesta era que no en caso del muestreo negativo que habíamos hecho nosotros para aumentar el dataset. Acá los de Global Vectors dijeron, no solo hay información en las coocurrencias absolutas, digamos, en la frecuencia de coocurrencia, sino que hay información en las razones de coocurrencia entre una palabra central y dos palabras de contexto distintas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una tabla que no sé por qué en Colab se ve así de fea, pero en GitHub cuando la vean desde ahí se va a ver mucho mejor. Básicamente tenemos tres columnas, ¿sí? Como columna, perdón, tres filas.
Como columnas tenemos las que vamos a considerar como palabra central: sólido, gas, agua y moda. Y para cada una de esas palabras centrales vamos a tener en cuenta su concurrencia, su probabilidad de concurrencia con cada una de las dos palabras de contexto que hemos decidido en este caso, que son hielo y vapor. Bien. Ahora, hielo va a tener una probabilidad de concurrencia mucho más grande con la palabra sólido, ¿sí? Con la palabra sólido que con la palabra gas, porque hielo está en estado sólido, básicamente. Y vapor va a tener una concurrencia mucho más grande con la palabra gas que con la palabra sólido, ¿sí? Pero miremoslo al revés. Miremoslo desde el lado de la palabra central. Sólido va a tener mucha más concurrencia con hielo que con vapor. Si bien acá ustedes ven un 19 y un 22, créanme que este es más grande porque tiene 3 ceros nomás y el de abajo tiene 4. Entonces es un orden de magnitud más grande. Es mucho más grande la probabilidad de que aparezca hielo con sólido que vapor con sólido. Pero por otro lado es mucho más probable que gas aparezca con vapor que con hielo, ¿sí? Entonces si nosotros hacemos la división entre estas dos probabilidades, hacemos una razón entre estas probabilidades, cuando el numerador sea mucho más grande que el denominador, me va a dar un número muy grande. En este caso, 9. 8,9 nos da, ¿sí? En cambio, cuando el denominador sea mucho más grande que el numerador, nos va a dar un número muy chiquito, en este caso 0,085. Bien, en esos casos, yo además de establecer relaciones entre la palabra y la palabra central y la palabra de contexto que tienen mucha concurrencia, también puedo establecer relaciones entre la que tiene poca concurrencia con la otra. Es decir, esta palabra está mucho más cerca de esta palabra de contexto 1 que de esta palabra de contexto 2. Pero van a haber palabras que estén igual de cerca de ambas, igual de cerca de ambas o igual de lejos de ambas. Como por ejemplo la palabra agua, que puede estar tanto en estado sólido como en estado gaseoso. Entonces agua está relacionada tanto con hielo como con vapor. Si bien está un poquito más relacionada con hielo que con vapor, en cuanto a órdenes de magnitud están en el mismo orden, ¿sí? Entonces cuando haga la razón me va a dar un número que está por encima apenas de 1. Y palabras que no están relacionadas con ninguna de las dos, como moda, van a dar números muy chicos en ambas y me van a dar también un número un poquito por debajo de 1 en este caso porque está un poquito más relacionada con el denominador, pero no importa. Lo importante es que si la palabra central guarda la misma relación con ambas palabras de contexto, la razón me va a dar 1 o aproximadamente 1. Bien, entonces esta información de razones de concurrencia, de establecer relaciones entre más de una palabra con la central, agrega más información. O sea, porque ahora puedo hacer información de a tríos en vez de a pares. ¿Ok? Entonces, básicamente esto fue lo que agregaron los de Globe al esquema planteado por Word2Vec. Ahora la función de pérdida que ellos planeaban era una función que recibía tripletas, recibía tríos de vectores, en donde las palabras U, recordemos que los vectores U eran los vectores de las palabras de contexto y los vectores B eran los vectores de la palabra central. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que esta función se acerque lo más posible a la razón entre P y J y P y K. Que P y J es la probabilidad de concurrencia de la palabra central I con la palabra de contexto J. Y el denominador P y K es la probabilidad de concurrencia de la palabra central I con la palabra de contexto K. Es lo mismo que hicimos arriba, donde J y K serían vapor y hielo. Y la palabra I es cada una de las que usamos como columnas: sólido, gas, agua, bla, bla, bla. Bueno, como estos son probabilidades, ¿por qué no usar la softmax como veníamos usando? El problema de la softmax era que tenía un denominador muy complejo computacionalmente. Bien, pero como yo estoy haciendo acá una razón de probabilidades,
Lo que cambia en esa razón es el numerador. En cada uno, en el numerador y en el denominador de la razón, tengo una softmax. Pero las softmax tienen siempre el mismo denominador, entonces se van a cancelar. Fíjense que acá lo único que me queda de la softmax es el numerador, que es la exponencial del producto punto entre la palabra de contexto y la palabra central, que es lo que cambia arriba y abajo, ¿sí? El denominador de la softmax era una sumatoria sobre todas las palabras del diccionario, que va a ser la misma sumatoria arriba y abajo, por eso se cancela. Bien, entonces esta división de exponenciales tiene que ser lo más parecida a la división entre las probabilidades reales, ¿sí? Estas probabilidades reales yo las tengo en mi dataset. Se pueden calcular de esta manera. La probabilidad de concurrencia de IJ es la cantidad de veces que aparecen juntos IJ, que es este X y J, dividido la cantidad de veces que aparece la palabra central I. De todas las veces que apareció la palabra I, ¿cuántas veces apareció con la palabra J? ¿En qué proporción? Y esa es la probabilidad de IJ, la probabilidad de IK es lo mismo. Entonces estos números son datos que tenemos al principio de nuestro dataset. Los calculamos al principio y los almacenamos. Lo que vamos a tratar, y esas van a ser nuestras etiquetas, digamos. Lo que vamos a tratar es que esta división de exponenciales se parezca lo más posible a esta división. ¿Bien? Bueno, cuestión que hay un par de pasos matemáticos para llegar a la verdadera función de pérdida, porque, por ejemplo, nosotros podemos decir que, bueno, esta es la división que teníamos. Se ve un poco mal, voy a hacer un poco de zoom ahí. Teníamos que la división de exponenciales tendría que ser lo más parecida a la división de probabilidad de concurrencia, la razón de concurrencia. Bien, eso nos deja con que el numerador es proporcional al otro numerador. Es decir, yo puedo decir que esta exponencial de productos puntos del numerador es una constante multiplicada por el numerador de la otra proporción, de la otra razón, perdón, que es esta probabilidad de concurrencia IJ. Bien. Eso se puede ver fácilmente si yo paso el denominador multiplicando para el otro lado y este exponencial dividido este p y k se transforma en una constante alfa. Bien. Ahora, como yo ya dije que esta probabilidad de concurrencia IJ es una razón entre la concurrencia real dividido la ocurrencia de la palabra central por sí sola, es una división. Bien. Y si yo quiero deshacerme de esta exponencial de acá, lo que puedo hacer es aplicar un logaritmo a toda la ecuación y me va a quedar de este lado solo el producto punto, que es algo fácil de calcular, y del otro lado me va a quedar el logaritmo de una multiplicación entre A y P y J, y además P y J es una división, así que me va a quedar el logaritmo de una multiplicación y una división, que, si sabemos propiedades de logaritmos, es lo mismo que la suma de los logaritmos y la resta de los logaritmos respectivamente. Así que las cosas que se están multiplicando se suman, el logaritmo de alfa más el logaritmo de x y j, menos el logaritmo de xy. ¿Bien? Este logaritmo de alfa es una constante que yo voy a tratar de aprender. Y este logaritmo de xy también es otra constante que yo voy a tratar de aprender. Y para cada una de esas constantes yo las voy a pasar restando para el otro lado. O sumando, es lo mismo, porque van a ser reemplazadas por un bias, un sesgo, ¿sí? Recuerden que los sesgos eran estos parámetros que siempre se sumaban a la entrada. Entonces, voy a tener un bias de palabra central, BI, que va a tratar de aprender, de aproximar este logaritmo de xy, y un bias de palabra de contexto, CJ, que va a tratar de aproximar o de aprender este logaritmo de alfa, ¿sí? Alfa es una constante que simboliza la relación entre las concurrencias de IJ e IK. Así que por eso se llama bias de palabra de contexto. Bien, en este caso, sí, la relación entre I y J, por eso se llama bias de palabra de contexto. Y el otro, como depende enteramente de la palabra central, se llama bias de palabra central. Una vez tenida esta ecuación, lo que vamos a hacer es definir la función de pérdida, ¿no? Como la sumatoria de estos cuadrados. Es decir, el logaritmo de x y j es un dato que yo tengo.
¿sí? Es mi etiqueta. Y todo lo otro es lo que voy a tratar de aprender. Fíjense que UJ y BI son los parámetros de los embeddings. BI es otro parámetro que es un sesgo y CJ es otro parámetro que es un sesgo. Así que esta parte de acá sería como la salida de mi red, mientras que el logaritmo de X y J serían mis etiquetas. Bien. Así que básicamente vamos a hacer mínimos cuadrados en donde tengo la salida de la red restándole el logaritmo de X y J, que eran mis etiquetas. Es un mínimos cuadrados, lo elevo al cuadrado, pero además tiene una ponderación acá, que es h de X y J. Es una función que depende de X y J y que lo que hace es, de alguna forma, hacer que las palabras que aparecen más veces juntas, es decir, mientras más grande sea esta coocurrencia, más se multiplica el resultado de esta pérdida, ¿sí? Es decir, yo voy a tratar de que las palabras que aparecen muchas veces en mi vocabulario estén mejor representadas, porque cada vez que se equivoquen en esta resta, mientras esta resta dé más alto, mientras estos dos valores, la salida y la etiqueta, sean más diferentes, lo voy a multiplicar por un número más grande. Entonces la función de pérdida va a aumentar. Este hiperparámetro es un hiperparámetro h. Esta función se tiene que definir de antemano y es qué tanto queremos que las palabras que aparecen más veces estén mejor representadas. O si queremos que todas las palabras estén igual de representadas. Es un hiperparámetro que hay que definir de antemano. Bien. Y eso es todos los cambios que hace Glove. El resto sigue siendo igual, el skipgram, las palabras de contexto, bla, bla, bla. La única diferencia es que a la hora de calcular la función de pérdida, lo hace de a pares. O sea, de a dos pares. Relaciona las razones de coocurrencia de dos pares distintos de central contexto. Ahora, algunas aclaraciones sobre Glove que pueden resultar confusas si venimos con este pensamiento de Word2Vec. Bien. Por más de que nosotros hagamos SGD con minilotes, es decir, que nuestro algoritmo de optimización calcule los gradientes usando los minilotes, estas X y J, que van a ser mis etiquetas, van a ser calculadas al principio del entrenamiento. O sea, antes de ponerme a entrenar, yo tengo que hacer un recorrido sobre todo el dataset e ir contando las veces que cada una de mis pares de palabras coocurren, ¿sí? Tengo que anotar las coocurrencias antes de que empiece a entrenar, basados en el dataset completo, y por eso se llama Global Vectors. Bien, no van a ser las coocurrencias dentro del minilote, sino que es la coocurrencia general en todo el dataset. Ahora, esto de las coocurrencias van a ser la misma si yo calculo X y J como XJY. Es decir, si I es la palabra central y J la de contexto, el número de coocurrencias es igual a que si fuera al revés, si J fuera la central e I la de contexto. Entonces, esto quiere decir que al calcular de esta manera los embeddings, las dos matrices que nosotros teníamos en Word2Vec, que eran distintas, porque una era para palabra central y la otra es para palabra de contexto, en este caso van a ser exactamente iguales, o por lo menos deberían ser exactamente iguales, porque es una relación reflexiva, es decir, entre ellas son iguales. Es lo mismo calcular una como de contexto como de central a darlo vuelta. Entonces, no tenemos este problema de elegir cuál de las dos matrices va a ser el embedding final, porque deberían ser iguales. En la práctica no son iguales porque generalmente estas matrices se inicializan aleatoriamente. Entonces, si bien van sufriendo las mismas transformaciones durante el entrenamiento, como arrancaron diferentes, se van a mantener diferentes durante todo el entrenamiento. Así que para obtener el embedding, lo que se hace es sumar el vector de la palabra central y el vector de la palabra de contexto. Es decir, agarran las dos matrices, las suman y se obtiene un embedding que es el resultado de esas dos. ¿Estamos? No es como Word2Vec, que descarta la matriz de contexto y se queda solo con los embeddings centrales, sino que acá hace una suma de las dos y ese va a ser el embedding final. Bien. Y el último
digamos, modelo de generación de embeddings que vamos a ver en esta clase es FastText. Que FastText está basado en añadir morfología a el cálculo del significado de las palabras. ¿A qué me refiero con añadir morfología? La morfología es la forma que tienen las palabras y cómo palabras que suenan parecido porque tienen una raíz igual deberían estar relacionadas semánticamente, ¿no? O sea, si yo calculo el vector de perro en Word2Vec, no tengo que hacer doble clic, el vector de perro y el vector de perros van a ser dos vectores completamente distintos en Word2Vec. Es decir, van a mantener alguna relación de similitud entre ellos, pero no es que va a ser un vector que le suma uno en una parte, como hacemos con perro, que le agregamos una S y ya es perros. O sea, seguramente esté codificado la relación de singular plural, pero no a nivel morfológico. Es decir, están representadas por dos palabras distintas, por dos vectores distintos que no tuvieron en cuenta lo parecido que son las palabras a nivel de letras o de raíces a la hora de generarlos. Y dice FastText, quizás estaría bueno hacer eso, sobre todo porque hay palabras que no aparecen tantas veces, pero que a veces nosotros podemos reconocer lo que dicen en base a su raíz y su desinencia, ¿no? Si yo nunca escuché la palabra creativamente, pero escuché muchas veces la palabra creativo y sé que siempre que se pone el mente atrás es para hacer de manera tanto, o sea, creativamente sería de manera creativa. Si yo entiendo eso porque estoy separando las palabras en subpalabras, voy a poder inferir el resultado el vector de creativamente, aun si si esa palabra no aparece tanto en el dataset como para que yo haya podido entrenarla tanto. ¿Bien? Así que básicamente la contribución de Fast2Text es generar mejores vectores para palabras raras, tratando de entender qué significan a partir de su morfología. Para eso, FastText lo que dice es: representemos una palabra como una colección de enegramas, donde un enegrama es una cantidad de letras fija. Bien. Cada palabra, por ejemplo la palabra acá where, de dónde en inglés, la separamos en tres letras, teniendo en cuenta que antes y después de la palabra le ponemos un carácter que indica inicio de palabra, fin de palabra, ¿no? Por ejemplo, este piquito abierto y piquito cerrado. Entonces, piquito WH sería el primero, WHE la segunda, HER la tercera y así hasta terminar con RE piquito cerrado. Finalmente, para cada uno de estos enegramas vamos a hacer un vector, ¿sí? Y la palabra final va a ser la suma, el vector final de la palabra va a ser la suma de cada uno de los vectores de estos subenegramas, ¿sí? Estas subpalabras de longitud fija. De esta manera, perros y perro van a tener muchos enegramas compartidos. Lo único que va a cambiar es el enegrama final, o por lo menos los enegramas en donde aparezca la S de perros. Así que la suma va a ser muy parecida porque la gran mayoría de sus sumandos van a ser los mismos. Bien. En el resto, el FastText es lo mismo que el modelo Skipgram, pero esto trae como beneficio el hecho de que palabras que no aparecen tanto en el vocabulario están mejor representadas porque si bien no aparecieron la palabra completa tanto, los enegramas que la componen sí aparecieron lo suficiente como para que yo pueda entender qué significan cada uno de ellos. Bien. Ahora, tiene varios problemas FastText. Es como que tuvo buenas intenciones al tratar de meter estos enegramas, pero a medida quizás que yo les iba contando esto, a ustedes se les podían ir ocurriendo alguna. Primero que el diccionario es mucho más grande. Si estábamos teniendo dolores de cabeza porque habían 1 millón de palabras en mi vocabulario, ahora se van a multiplicar esa cantidad de palabras porque cada palabra la voy a dividir en n subpalabras. Bien, si bien hay varias subpalabras que se van a repetir, indefectiblemente el diccionario se va a hacer más grande, por lo tanto mis embeddings van a ser más grandes. No más grandes en dimensión, sino más grandes en fila. Recordemos que una de las
de las dimensiones de las matrices de embedding será el tamaño del vocabulario. Así que si hay matrices más grandes, mis parámetros van a ser... o sea, van a haber mayor cantidad de parámetros y por lo tanto mi sistema va a ser, mi modelo va a ser más complejo. Además, yo para obtener un vector tengo que sumar todos los vectores de las subpalabras, lo cual hace que tenga que hacer más cuentas en general. Los enegramas tienen una longitud fija. Acá estamos hablando de enegramas de 3 letras en este ejemplo, pero yo tengo que definir desde antes, o sea, de antemano, un hiperparámetro es la longitud de los enegramas que voy a usar. Y hay veces que los enegramas estos tienen significados que no quieren decir eso en la palabra. Por ejemplo, acá aparece la palabra hair. Hair que significa, puede significar ella o puede significar de ella, ¿no? O sea, es una palabra. Aparece en el medio de where, pero no tiene nada que ver con hair. Entonces, el gran problema de fast text es que no todos los enegramas son un morfema. Es decir, no todos los enegramas son una unidad mínima que tiene significado propio. Mente es un morfema porque le pongo el mente como sufijo a una palabra y quiere decir de manera tal. Pero hair, no, quizás en inglés no es un morfema porque es una palabra que puede llegar a aparecer si yo la separo así tan tontamente como pretende hacerlo fast text. Entonces, para resolver estos problemas generalmente se usa codificación por pares de bytes, ¿sí? Que era un antiguo sistema de compresión, digamos, un algoritmo de compresión que acá se está reutilizando para, digamos, comprimir las palabras en unidades fundamentales mínimas. En vez de decir es una conexión de estas letras, es una conexión de estas enegramas. Y esos enegramas no van a ser generados usando longitud fija de todos los de longitud 3, sino que van a ser generados utilizando sus ocurrencias. Es decir, ¿qué tantas veces aparece M-E-N-T-E juntos para decir, bueno, esto debe ser un morfema? ¿Estamos? ¿Cómo hace codificación por pares de bytes? Supongamos que tenemos este textito acá, ¿no? Lo primero que hace es contar las ocurrencias de todas las letras y símbolos. Bien. Va a contar todas las letras. Acá este W son los espacios. Bien. Y todas las veces que aparezca ese símbolo lo va a contar. Después lo que va a hacer es fijarse cuáles son los dos símbolos con mayor coocurrencia, es decir, los dos símbolos que aparecen juntos la mayoría de las veces. Si se fijan, hay la palabra D con la palabra E es la que más veces aparece porque tenemos deploy, deep learning, models. Entonces aparecen muchas veces la palabra, digamos, el enegrama de longitud 2 de E. Es más, aparece 7 veces. Lo que va a hacer es generar ese nuevo enegrama como una fila nueva dentro de esa tabla, le va a calcular su frecuencia y esa frecuencia se la va a restar a los dos símbolos individuales. Es decir, tanto a las ocurrencias de la D como de la E le vamos a restar 7 veces que ocurren, porque en realidad ahí no están ocurriendo por sí solas, sino están ocurriendo como parte del enegrama de E. Y lo mismo hacemos con el siguiente enegrama más frecuente, que este caso es IN, ¿bien? Porque hay un train, hay un ing, y a partir de eso aparece muchas veces IN, que, bueno, aparece 6 veces, ¿bien? Entonces vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a crear una nueva fila que sea el enegrama IN, y la cantidad de veces que aparece se lo vamos a restar a la I y a la N, respectivamente. Y así seguimos, y seguimos, y seguimos, uniendo los enegramas iterativamente. Bien, el tema es que esto, si yo no tengo algún mecanismo de frenada, me va a volver a generar los tokens enteros de vuelta. O sea, me va a terminar generando como las palabras que aparecen más veces son la palabra entera. ¿Sí? Entonces tenemos deep que aparece 3 veces, learning que aparece 3 veces y así. O sea que hay que establecer un sistema de frenado que me asegure que los tokens que voy a encontrar son subpalabras. Bien,
Entonces, generalmente es un sistema iterado de cantidad de iteraciones, en el sentido de decir, bueno, voy a iterar tantas veces sabiendo que tengo tantas palabras y que para obtener el vocabulario entero como tokens de vuelta, debería iterar tantas veces. Es dependiendo del tamaño del vocabulario. Bien. Pero de esta manera, si yo freno antes de volver, voy a encontrar n-gramas que suelen aparecer juntos. Entonces, si esos n-gramas suelen aparecer juntos, es porque significan algo. Entonces, los encuentro así, digamos, automáticamente. Y me saco ese problema que tenía FastText de obligar a que todos los n-gramas fueran de longitud fija. Bien. Bueno, con eso hemos terminado esta primera clase. Nos vemos en el siguiente video.